Después de ver este mapa, nunca volverás a dudar del Éxodo. Mira la pantalla, dos rutas superpuestas, dos colores que trazan un viaje que cambió la historia de un pueblo y, según el relato, la historia del mundo. A la izquierda, una serie de lagunas y humedales cercanos al delta del Nilo. A la derecha, una vía que atraviesa la cuenca oriental que desemboca en el Golfo de Acaba. Entre ambas, la misma narrativa antigua. Salida de Egipto, persecución, un paso por agua y finalmente la revelación en el monte de Dios. Lo que voy a hacer en los próximos minutos es mostrarte por qué, cuando superpones mapas, batimetría, topónimos hebreos y algunas evidencias arqueológicas, con las reservas que la ciencia exige, la balanza se inclina de forma muy significativa hacia una ruta que explica mejor el relato bíblico tal y como está escrito. Soy consciente de que el tema despierta escepticismo y devoción a partes iguales. No voy a venderte una prueba absoluta. Lo que sí voy a presentar es un conjunto coherente de datos, geológicos, lingüísticos y cartográficos, que hacen la hipótesis de un cruce espectacular y una llegada a Horeb, Sinaí, en la región oriental mucho más plausible de lo que muchos suponen. Si esto te interesa, puedes descargar el mapa completo que uso en la descripción. Ahí verás cada capa, coordenada aproximada y las notas sobre el grado de verificación de cada dato. Permanece conmigo hasta el final. Te prometo que la imagen final hará que vuelvas a mirar el texto de Éxodo con otros ojos. Existen, grosso modo, dos grandes escuelas de interpretación. La primera propone que el paso ocurrió en zonas de lagunas y juncales del delta oriental de Egipto. Esta hipótesis encaja con una lectura literal de Yam Suf como mar de juncos, aguas poco profundas, vegetación acuática y en eventos climáticos concretos, un fenómeno físico que abre un pasillo transitable por un tiempo. La clave física aquí es lo que los oceanógrafos llaman wind set down. Cuando el viento continuo y fuerte empuja el agua hacia una costa, el nivel en la parte donde se ha ido el agua baja lo suficiente como para dejar expuesto el fondo marino por un tiempo limitado. En experimentos y simulaciones modernas, esto crea un corredor relativamente seco, rodeado por columnas de agua que, al volver el viento a su cauce, se desplazan de golpe otra vez. Para quien imagina paredes de agua como en una película, el wind set down puede generar una experiencia semejante si las condiciones topográficas y meteorológicas son las correctas. Ventajas. Yam Suf, como mar de juncos, cobra sentido, y un paso por aguas someras explica cómo un pueblo numeroso pudo cruzar sin dispositivos logísticos extraordinarios. Problema. ¿Cómo se produjo la aniquilación del ejército de Faraón? Si las aguas eran muy someras, resulta difícil imaginar la catástrofe descrita en Éxodo 14 sin recursos adicionales o una explicación complementaria. La segunda escuela coloca el cruce mucho más al este, en la cuenca que desemboca en el Golfo de Acaba. Aquí, el escenario es radicalmente distinto. No hablamos de juncos y lagunas someras, sino de un brazo marino más profundo, donde la retirada súbita del agua, combinada con pendientes pronunciadas y perfiles batimétricos particulares, podría producir un tránsito dramático seguido de una inundación devastadora cuando el agua retorna. La principal ventaja de esta propuesta es que concuerda con una escena de catástrofe marítima coherente con la descripción bíblica de la destrucción del ejército, un cauce profundo que, al volver, engulle carruajes y caballería, tiene más capacidad de explicar una muerte masiva. Además, esta localización suele concordar mejor con una serie de lugares asociados a la tradición de Horeb y Madián, que aparecen en la narrativa de Moisés. Problema. La toponimia tradicional del cristianismo propone ubicar el Sinaí en la península que lleva ese nombre al oeste del Golfo de Acaba. Además, la traducción de Yam Suf como Mar Rojo, heredada del Septuaginta y de traducciones posteriores,
Ha llevado a generaciones a pensar en el Mar Rojo en sentido amplio, sin analizar su posible referencia original a aguas menos profundas o a zonas distintas. Aquí es donde la cartografía moderna y la batimetría, es decir, los perfiles del fondo marino, aportan piezas que rara vez se mostraron juntas en un mismo mapa. Cuando Tim, investigador de campo con años navegando y mapeando estas costas, me enseñó los datos de sondeos y las capas de batimetría, hubo un momento en el que la acumulación de detalles dejó de ser una colección de pistas y empezó a formar un mapa que explica la narración bíblica con coherencia. Tim no afirmó que hubiera la prueba definitiva. Me dijo exactamente esto. Lo que veo es que cuando juntas topografía de la costa, pendientes en el fondo marino y relatos de lugares como Madián, la hipótesis del Golfo de Aqaba no solo resiste, sino que explica cosas que la hipótesis de las lagunas no puede explicar con la misma elegancia. Para entender por qué, necesitamos detenernos en dos conceptos técnicos, pero simples: wind set down y batimetría con pendiente pronunciada. Wind set down ya lo mencioné. Es un fenómeno físico medible que requiere viento sostenido, configuración del litoral y fondos relativamente llanos. En simulaciones y observaciones reales en estuarios y litorales poco profundos, se ha documentado cómo el viento puede exponer corredores de paso. Es una explicación plausible para un cruce por aguas aparentemente divididas. Sin embargo, el relato bíblico habla de una retirada del agua que permite el paso, y luego, cuando el enemigo intenta seguir, el retorno aniquila sus carros y fuerzas. Eso encaja más nítidamente con una combinación de retirada por viento en una zona con una pendiente en el fondo, que al ser liberada permita una retirada temporal y tras un cambio en el viento o un fenómeno mareal, contral corriente, una subida súbita que produzca una inundación con fuerza destructiva. La batimetría nos dice exactamente eso. En ciertas franjas del Golfo de Aqaba existen perfiles con pendientes que en determinadas condiciones podrían crear rutas transitables durante un lapso breve. Imagina una escarpa bajo el mar que cae abruptamente. Si el viento empuja la columna de agua hacia la parte más ancha del golfo, la sección más estrecha podría bajar lo suficiente como para permitir el paso por una franja de fondo que, al volver el viento o al cambiar las condiciones, se cubre de golpe de nuevo. No es magia, es física marina comprimida en un escenario costero inusual. En algunos puntos, donde Tim y equipos han señalado pendientes relevantes, los modelos computacionales muestran trayectorias de agua que, superpuestas con la ruta tradicionalmente asociada a la marcha de Israel, encajan muy bien. Pero el mapa no solo habla de hidrodinámica. Necesitamos mirar también los restos en el terreno, lo que los arqueólogos y los navegantes ven en las costas y en el interior, y la toponimia antigua. En el fondo marino de algunas zonas del Golfo de Aqaba hay estructuras coralinas y formaciones rocosas que, a primera vista, han sido interpretadas por algunos como ruedas o restos de carros. Aquí hay que ser extremadamente cautelosos. La mayoría de las publicaciones serias califican esas interpretaciones como sugerencias no verificadas. Las colonias coralinas pueden adoptar formas que recuerdan objetos manufacturados. Algunas rocas, erosionadas, pueden parecer montajes artificiales. Por tanto, categorizo estas observaciones como especulativas. Soní, por ejemplo, que un equipo detectó alineaciones de piedras y pequeños montículos en zonas costeras y en el interior cercano. Podrían ser tumbas, mojones pastorales o simples formaciones naturales. La evidencia arqueológica en regiones cercanas a Arabia Saudí es además fragmentaria. Hay áreas sin permisos de excavación, y muchas zonas son inaccesibles para investigaciones prolongadas. Cuando hablamos de montículos de piedra y petroglifos en la región de Madián,
es indispensable decir que son hallazgos sugestivos, no conclusivos. La toponimia, en cambio, ofrece una pista que sí puede mover la interpretación de modo decisivo. Yam-suf. En hebreo, suf no es la palabra usada para rojo. En textos antiguos, Yam-suf aparece repetidamente cuando se narra este episodio. En la tradición posterior, la traducción al griego y de ahí a lenguas modernas consolidó Red Sea como la expresión dominante. Pero los estudios semánticos muestran que suf puede relacionarse con juncos o vegetación palustre. Si Yam-suf fue originalmente una designación local para un espacio con juncos, un lago, un sistema de lagunas o incluso una parte costera con vegetación acuática, eso en principio favorecería el modelo de las lagunas. Sin embargo, topónimos se trasladan y se aplican a diferentes cuerpos de agua con el paso del tiempo. La clave es mirar el resto de la narrativa. Moisés huyó a Madián, vivió con Jetro, apacentó ovejas cerca de un monte de Dios, donde vio la zarza ardiente. Si la tradición local de Madián se refiere a un monte de Dios y a un montículo sagrado en la orilla oriental del mar, entonces la coherencia geográfica entre el relato de la zarza, la ruta de escape desde Egipto y la llegada a Horeb hace que una ruta por la cuenca oriental sea más plausible. En otras palabras, la toponimia no resuelve todo por sí sola, pero combinada con topografía y batimetría se vuelve una pieza decisiva. Voy a ser claro con el grado de verificación de las evidencias que presentamos. Las mediciones batimétricas y las pendientes del Golfo de Aqaba están verificadas por datos sonar y modelos hidrográficos. Verificado. Las simulaciones de Wind Set-Down han sido reproducidas en entornos controlados y aplicadas a litorales similares, verificado como fenómeno físico. Su aplicación a este caso es sugerente. Las interpretaciones de corales como ruedas o de montículos como entierros masivos son especulativas y requieren excavación y análisis para ser confirmadas. Especulativo. Los petroglifos y montículos en la península de Tirán y en el noroeste de Arabia Saudí son reales y datables en algunos casos. Los símbolos y las prácticas pastoriles parecen consistentes con ocupaciones antiguas, pero su asociación directa con la marcha de Israel y con episodios concretos del Éxodo es interpretativa y necesita más investigación. Sugerente, no concluyente. Además, hay una limitación práctica. Muchas áreas del noroeste árabe tienen restricciones políticas y arqueológicas que impiden investigaciones extensas. Esto no invalida las observaciones, pero sí reduce nuestra capacidad de confirmar hipótesis mediante excavaciones sistemáticas. Ahora vuelve el mapa a la pantalla. Observa cómo las dos rutas interactúan con lugares clave mencionados en la narrativa. Si el grupo huye por la ruta oriental, las distancias entre etapas, desde la frontera oriental de Egipto hasta las áreas montañosas en Madián Horeb, encajan de modo más natural con el relato que describe descansos, fuentes de agua y encuentros con pueblos nómadas. Además, la ruta oriental evita una vuelta excesiva hacia el sur, y por tanto, no obliga a una improbabilidad logística en la que el pueblo tendría que circundar el mar y regresar. En contraste, la ruta por lagunas en el delta requiere, para explicar la llegada a Horeb en Madián, una trayectoria mucho más larga y un repliegue que el texto no sugiere con claridad. Esto no quiere decir que la ruta oriental sea la única posible. Significa que cuando se combinan batimetría, topografía y toponimia, la alternativa oriental se torna significativamente más plausible. En este punto surge una pregunta que escucho a menudo. ¿Cómo puede la Biblia describir un fenómeno tan técnico sin sonar anacrónica? La respuesta está en la propia naturaleza del relato. El texto no intenta enseñar oceanografía,
relata una experiencia histórica y teológica. La humanidad antigua describía eventos extraordinarios mediante imágenes potentes, un viento que retiró las aguas, un paso seco en medio de columnas de agua. Y en esas imágenes hay coherencia con fenómenos naturales concretos. Así, el texto conserva su propósito teológico, mientras que la ciencia nos ayuda a entender los mecanismos posibles que pudieron acompañar ese momento. Quiero detenerme ahora en la secuencia narrativa, porque cualquier cartografía que propongamos debe ser compatible con la historia en sí. Salida de Egipto, 10 plagas, persecución de Faraón, cruce, destrucción del ejército, llegada a Horeb, Sinaí, aparición de Dios en el monte. Véanse Éxodo 14, 21, 22, Éxodo 19, 16, 20, el episodio del becerro de oro, Éxodo 32 y el consiguiente juicio. El mapa que estamos construyendo no busca sustituir esa narrativa, sino hacerla geográficamente coherente. En la reconstrucción que propongo, el pueblo atraviesa un corredor costero que permite el paso. El ejército intenta seguir y queda atrapado por un retorno súbito de las aguas o por fenómenos que, combinados, producen la derrota masiva. Tiempo después, la marcha continúa hacia las elevaciones de Horeb, donde ocurre la teofanía en el monte. Las distancias y paradas previstas en la ruta oriental encajan con los tiempos plausibles de caminata y con los recursos hídricos mínimos necesarios para sostener a la comunidad en movimiento. No puedo omitir las objeciones académicas. Algunos argumentan que la tradición cristiana y las fuentes patrísticas ubican el Sinaí en la península del Sinaí, y esa tradición tiene valor. Otros señalan que la evidencia arqueológica aún no ha producido un registro fidedigno que permita decir categóricamente «aquí fue». Respondo a esto con humildad y con dos observaciones. Primero, la tradición es valiosa, pero no siempre coincide con la evidencia material que la arqueología moderna puede aportar. Segundo, la ausencia de pruebas concluyentes en una época no equivale a la ausencia de un evento histórico. De hecho, muchas áreas que podrían contener evidencias están cerradas a la investigación o han sido poco estudiadas. Por eso digo, el mapa no prueba el éxodo en el sentido forense. Lo que demuestra es que hay una ruta coincidente con la narrativa bíblica que resulta altamente coherente cuando se ven juntas las piezas geográficas, lingüísticas y geológicas. En términos teológicos, ¿qué significa esto para la fe? Primero, reafirma que la Biblia puede convivir con la investigación científica sin perder su poder interpretativo. Si las evidencias que hemos expuesto hacen la hipótesis del cruce y de la llegada a Horeb más plausible, entonces la narrativa bíblica gana en historicidad sin que ello le reste su mensaje teológico. El relato de Éxodo no es solo una memoria nacional. Es una manifestación de la soberanía de Dios sobre la historia y sobre las fuerzas de la naturaleza. Éxodo 14, 21, 22 nos recuerda que el Señor actuó a través de medios que sobrepasaron la capacidad humana. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo retirar el mar por un fuerte viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Hoy entendemos que fenómenos como el wind set down y las pendientes batimétricas pueden ser el medio por el que Dios actuó, sin que eso haga menos milagro el evento. Antes bien, muestra el modo creativo en que lo divino se sirve de la creación. Segundo, Moisés como mediador adquiere mayor carga tipológica cuando vemos la ruta como una trayectoria real y concreta. Moisés guía, organiza, intercede. Su papel humano es evidente. Pero lo que el texto subraya es la mediación divina. No solo un líder carismático, sino un acto de Dios que salva y juzga. Esto nos lleva a la tipología cristológica. Así como Moisés mediaba la liberación, Cristo es el mediador definitivo entre Dios y los hombres.
La historicidad del Éxodo refuerza la anchura de la narrativa redentora en la que Dios interviene en la historia para reconciliar a su pueblo. Permíteme ahora presentar la síntesis cartográfica final que vertebra todo esto. En el mapa superpuesto tienes, en azul, la ruta costera por las lagunas del delta, en rojo la vía oriental hacia el Golfo de Acaba. Encima de ambos trazos he colocado capas de batimetría, pendientes y puntos de interés toponímico. Madián, el lugar tradicional llamado Monte de Dios, oasis con fuentes y palmeras, que podrían corresponder simbólicamente a las 12 fuentes y 70 palmeras que la tradición evoca. Estas cifras aparecen en distintas fuentes antiguas. La correlación con yacimientos reales es, en muchos casos, sugerente pero necesita confirmación arqueológica, y zonas donde existen montículos y petroglifos. Cuando todo esto se lee de corrido, la ruta roja, la que lleva hacia la desembocadura oriental en el Golfo, encaja con menos circunloquios logísticos y ofrece una explicación más natural para la llegada a Horeb, sin retrocesos forzados. Es por eso que sostengo, con la claridad que exige la honestidad intelectual, que la superposición cartográfica y los datos disponibles hacen la hipótesis oriental significativamente más plausible. Antes de cerrar con reflexión teológica, quiero recordar algo importante. No he dicho que la ciencia demuestre el milagro. He mostrado que la ciencia no contradice la narrativa y que, de hecho, permite reconstruir escenarios coherentes con el texto bíblico. Algunos hallazgos son verificados, otros son sugerentes. Algunos están en espera de investigación. Mantener esa distinción es un respeto tanto a la Biblia como a la metodología científica. Y sí, lo que presentamos puede cambiar la forma en que lees Éxodo 14 y 19. Si te ha impactado esto, te invito a tomar un momento después de ver el vídeo. Abre tu Biblia y lee Éxodo 14, 21, 22. Luego, continúa con Éxodo 19, 16, 20 y contempla la teofanía en Horeb. Si no tienes una Biblia a mano, en la descripción encontrarás enlaces a las versiones consultadas. Si este tema despierta en ti preguntas sobre la fe, el sentido de Dios en la historia o la autoridad del texto, comenta abajo. Me interesa saber qué te movió más en este mapa, qué duda se disipó y qué persistió, y qué conclusión espiritual extraer de todo esto. Primero, que la investigación que respeta la evidencia no es enemiga de la fe, la complementa. Segundo, que el Dios de la Biblia es soberano sobre el viento, el mar y la historia. Tercero, que Moisés, como mediador humano, apunta hacia un mediador mayor. Jesús, que en el Nuevo Testamento aparece como el que cumple y completa los signos y las figuras del Antiguo Testamento. Si el Éxodo fue un acto histórico en el que Dios intervino, entonces la obra redentora que culmina en Cristo tiene raíces que atraviesan la historia real de un pueblo. Por último, una nota práctica. Muchas de las observaciones más intrigantes provienen de investigaciones de campo que aún no están completamente publicadas o que enfrentan limitaciones de acceso. Por eso, la comunidad académica necesita tiempo, permisos y recursos para excavar y analizar con rigor. Mientras tanto, mapas como el que te he mostrado sirven para orientar la discusión, para replantear preguntas y para invitar a una conversación entre fe y ciencia fundada en el respeto mutuo. Si este mapa te ha movido, si ahora miras a Éxodo con otra mirada, comparte este vídeo con alguien que tenga dudas o que ame la arqueología bíblica. Y si eres creyente, deja que esta evidencia te lleve a una postura de asombro renovado. Dios revela, Dios guía y Dios cumple promesas. Para quien no cree, la invitación es a contemplar la posibilidad de que la historia revelada en las Escrituras tenga un anclaje real en hechos que la ciencia y la cartografía
comienzan a comprender mejor. Si quieres el mapa completo, con las capas explicadas y las notas sobre la verificación de cada punto, lo tienes en la descripción junto con las referencias bibliográficas y los enlaces a los artículos y modelos mencionados. Y si quieres más, comenta abajo con la pregunta que te quedó. ¿Te interesa que hagamos un episodio exclusivamente sobre la batimetría y los modelos numéricos? ¿Quieres que entrevistemos a un experto en hebreo bíblico sobre Yam-Suf? Tu voz ayuda a dirigir la investigación pública y el diálogo. Para terminar, vuelvo a las Escrituras. En Éxodo 14 leemos el acto liberador. En Éxodo 19, la teofanía en Horeb. En Éxodo 32, la fragilidad humana y la necesidad de mediación ante Dios. Si la cartografía y la geología hacen más plausible la historicidad de estos eventos, entonces no solo se confirma un dato histórico, se magnifica la narrativa teológica que culmina en la mediación definitiva de Cristo. Que esta evidencia te lleve a una confianza que no se basa en certidumbres sólidas de laboratorio, sino en una coherencia histórica que refuerza la razón para la fe. Lee Éxodo 14 y 19. Medita. Si este video te ha llevado a pensar de forma diferente, comparte esa experiencia en los comentarios. Y si aún dudas, está bien. La duda honesta es a menudo el primer paso hacia una fe más informada. Que la búsqueda de la verdad nos lleve siempre a asombrarnos ante la grandeza de quien gobierna los vientos y los mares.